para finalizar este ciclo de conferencias del turno matutino de nuestra cuarta reunión internacional de neurociencias, tengo el honor de presentarles a un profesor mío. Él es neurólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, adscrito al Departamento de Neurología Pediátrica del mismo hospital, con un máster en neuroinmunología en Barcelona, España, y coordinador de la Clínica de Enfermedades Neuroinmunológicas de nuestro hospital. Con todo el gusto del mundo, les presenta al doctor Juan Carlos García Beristain, el cual va a ser partícipe con el simposio de taller de dieta cetogénica. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder estar acá con ustedes en el cuarto encuentro de neurología pediátrica, liderado por el doctor Eduardo Barragán, a quien puedo decir el día de hoy que es mi maestro y más allá de eso, un gran amigo al cual agradezco todas sus consideraciones. Al igual que a Biocodex, que el día de hoy me permite estar acá con ustedes para platicar un poquito sobre dieta cetogénica, principalmente para el manejo de epilepsia pediátrica. Quiero enviarle un fuerte abrazo a José Lorenzo y a Valentina, quien han tenido la confianza para conmigo durante todo este año y el año previo también, y el previo, para poder seguir trabajando con dieta cetogénica en nuestros pacientes pediátricos. Vamos a empezar con la presentación. Siempre empiezo con esta parte bíblica, porque el manejo con dieta cetogénica, como lo vamos a ver también en los tiempos hipocráticos, se encuentra bien descrito. Este es un extracto precisamente de Marcos 9 de la Biblia, donde dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y Jesús le contestó: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. En ese sentido, se referían a un paciente que aparentemente estaba bajo una posesión, lo cual hoy se ha traducido en probablemente una crisis epiléptica, como lo podemos ver en la imagen de fondo que ustedes están observando en sus pantallas, y que de alguna forma lo que decían los discípulos es: ¿por qué nosotros no logramos terminar con la situación de la posesión que tenía en este caso el pequeño? Y Jesús contesta que solamente se iba a lograr con oración y con ayuno. En ese sentido, si ustedes recuerdan, probablemente en las primeras épocas el ayuno se utilizaba para el manejo de muchas enfermedades, incluyendo en este caso probablemente lo que posteriormente se definiría como epilepsia. Fíjense, esta es la primera monografía, ¿no? Hipócrates, quien lo define como una epilepsia de tipo sagrada, una enfermedad proveniente del cerebro y que podría ser tratada con abstinencia de comida. Estamos hablando incluso 400 años antes de Cristo y de los documentos que observábamos anteriormente. Muy interesante, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo. La situación de ayuno podría ser una elección para el manejo de diferentes enfermedades y en este caso la epilepsia no era la excepción. La dieta cetogénica se ha utilizado para el tratamiento de las epilepsias de manera formal por lo menos durante los últimos 100 años. En 1911, Gelpi y Marie fueron los primeros en reportar que el ayuno podría ser una herramienta para el manejo de la epilepsia ya de forma un poquito más formal. Pueden observar ustedes cómo se empezó a utilizar mucho entre 1920 y 1930. Sin embargo, también aparece la fenitoína y el valproato, y en ese momento se eclipsa prácticamente el uso de la dieta cetogénica y prácticamente todos los médicos de la época pasan al manejo con fármacos antiepilépticos y dejan los tratamientos, en este caso no farmacológicos como sería la dieta cetogénica, de lado para venir todo el auge de lo que sería la farmacología en el tratamiento de las epilepsias. Quiero que observen esto, es lo que ustedes encuentran si ponen Ketogenic Diet en PubMed, y de alguna forma quiero que observen la diferencia entre publicaciones de 1965 y cómo ha incrementado de manera exponencial prácticamente en los últimos 10 años. Tenemos al 2020, a la fecha del día de ayer, 481 artículos solo este año que hablan sobre dieta cetogénica. Vemos cómo de venir primero de un uso de dieta cetogénica y después declinar por la llegada de los fármacos antiepilépticos, volvemos a tener este incremento en la investigación en dieta cetogénica como un tratamiento no farmacológico para las epilepsias de tipo refractario principalmente, y ahorita lo comentaremos. Hay diferentes ejemplos, ¿no?, de los diferentes artículos que pueden ustedes encontrar, diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de epilepsia, diferente tipo de población, que evidentemente lo que más nos interesa a nosotros es la población pediátrica, y que tenemos actualmente la posibilidad de estar tratando cada vez pacientes más pequeños, y con esto ganar mucho más experiencia, principalmente con esta población que es la
probablemente más vulnerable en cuanto a los síndromes epilépticos que se consideren extremadamente refractarios y que podrían condicionar más adelante comorbilidades a lo largo de la vida. Comentábamos, desde 1921 se ha considerado ya un tratamiento muy bien establecido para epilepsia refractaria, tanto en niños como adultos, principalmente y de inicio en adultos. Posteriormente se pasó a las etapas pediátricas dentro de la exploración de su efectividad. 4 tipos de dieta principalmente, que seguramente ustedes la han escuchado: dieta clásica, la Atkins modificada, la dieta de triglicéridos de cadena media y la dieta de bajo índice glicémico. ¿De qué depende la instauración de cada una? Depende de la edad del paciente, depende del tipo de patología que tenemos y depende de la cantidad de cetonas que yo quiero formar en cada uno de los pacientes para tener la mejor respuesta posible. En la población pediátrica con epilepsia refractaria, por lo regular lo que hacemos es elegir la primera, que es la dieta cetogénica de tipo clásico, y no es nada raro que en la población de adolescentes, por ejemplo, epilepsia mioclónica juvenil, se pueda, por ejemplo, dar paso a lo que sería la Atkins modificada. Entonces, depende un poquito de la edad, depende un poco también de la epilepsia o el síndrome epiléptico determinado, en lo cual nos va a hacer elegir el tipo de dieta que vamos a nosotros aplicar a nuestros pacientes. En el 2009, entonces, es como llega una norma consensuada con recomendaciones que se consideran prácticas para la implementación de dieta cetogénica. Se forma, perdón, el International Ketogenic Diet Study Group, que permite precisamente la formación de esta norma, y posteriormente, hasta 9 años después, estamos hablando de 2018, es un par de años, se hace una actualización de esta norma y se establecen nuevos lineamientos que nos permiten cosas muy interesantes que iremos viendo a lo largo de la plática, pero que probablemente lo que sea más interesante es el uso de dieta cetogénica en población pediátrica ya de manera formal, con determinada efectividad en algunos síndromes epilépticos, y también nos orienta al manejo temprano y precoz con dieta cetogénica. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, en espasmos infantiles, que es algo que nos ha interesado mucho en el departamento, el poder explorar en el sentido de poder valorar la eficacia en cuanto a dieta cetogénica y también algunos otros tratamientos como esteroides. Podemos ver cómo la Charlie Foundation y el Johns Hopkins, obviamente en el Centro de Dieta Cetogénica, participan principalmente en esta actualización. En la actualización en 2018 participan 26 autores de los originales de la de 2009 y se hace un total de 31 autores donde se establecen diferentes recomendaciones. Quiero enseñarles esto, ¿no? Vean las recomendaciones establecidas y cómo cambiaron con el paso de 9 años, de 2009 a 2018. El rango etario, se amplió con la demostración reciente de su seguridad y eficacia en lactantes desde las 6 semanas de vida. Estamos hablando prácticamente en pacientes que tienen 1 mes y medio de vida, principalmente muy útil en aquellos pacientes que se consideran refractarios con encefalopatías epilépticas neonatales, que no tienen buena respuesta a los tratamientos farmacológicos de forma convencional, y entonces la dieta cetogénica se puede iniciar ya en estas etapas tan precoces de la vida. Anteriormente, en 2009, no se recomendaba en menores de 2 años por alguna supuesta dificultad, primero para mantener la cetosis y después para lograr los requerimientos mínimos para el crecimiento. Lo veremos más adelante, pero actualmente la dieta cetogénica no tiene tantas restricciones en el sentido, por ejemplo, de los rangos de hidratación, y también nos puede llevar, obviamente bajo un asesoramiento estricto nutricional, en un incremento adecuado de peso, lo cual tampoco nos podría llevar a problemas del crecimiento. Ahora también se recomienda la utilización de dieta cetogénica luego de haber empleado sin éxito un promedio de 2.6 fármacos antiepilépticos y cada vez más en etapas más tempranas. Esto es muy importante porque evidentemente, como ustedes saben, según la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la definición de epilepsia fármaco resistente o refractaria a tratamiento farmacológico tiene que cumplir con 2 o más fármacos antiepilépticos, obviamente que estén bien indicados para el tipo de epilepsia y que estén bien concentrados dependiendo del peso de cada uno de los pacientes, y que sea el fármaco elegido precisamente para el fin que nosotros queremos. Entonces, pues, se recomienda la utilización de dieta cetogénica en pacientes que están cumpliendo prácticamente requisitos o criterios de refractariedad. Aquí podemos observar las indicaciones de dieta cetogénica. Este es muy interesante en el sentido de que podemos observar que estos síndromes epilépticos y estos cuadros, ¿no? Se ha determinado una congruencia en la cual la dieta cetogénica es más beneficiosa. Estamos hablando de más del 70%,
con un promedio de respuesta de reducción de crisis epilépticas del 50%. Esto es muy interesante porque prácticamente es a la par de lo que buscamos con fármacos antiepilépticos, por lo tanto, la dieta cetogénica en este grupo de entidades patológicas podría ser de gran utilidad y de gran efectividad. Podemos observar el síndrome de Angelman, que evidentemente están familiarizados con él, trastorno mitocondriales del complejo tipo 1, síndrome de Dravet, que evidentemente es una de las indicaciones principales para el uso de dieta cetogénica y que actualmente con el uso de cannabidiol han venido a reforzar bastante el control de crisis epilépticas en estos pacientes. También otro síndrome bastante conocido por todos ustedes, que sería el síndrome de DUS o la epilepsia con convulsiones mioclónicas o mioclonoatónicas. El síndrome de deficiencia de transportador de glucosa tipo 1, el GLUT1. Esto es muy interesante porque tanto en el GLUT1 como pueden ver abajo también en la deficiencia de piruvato deshidrogenasa, la dieta cetogénica se instaura como el tratamiento de elección, es decir, el tratamiento de primera línea, y hemos tenido la oportunidad junto con el maestro Eduardo Barragán de tratar a algunos pacientes, incluso ya en edades escolares con deficiencia de GLUT1, y que nos ha ido bastante bien con el manejo de dieta cetogénica. Otro de las partes interesantes probablemente serían estos pacientes con síndrome epiléptico relacionado con infecciones febriles o olfaires, que de alguna manera nos ayuda bastante, porque estos pacientes, como ustedes saben, son síndromes epilépticos que frecuentemente son muy refractarios y que de alguna manera nos hacen andar el uso no solamente de inmunomoduladores, inmunoglobulina, anticuerpos monoclonales, sino podríamos incluir en este rango la dieta cetogénica con muy buena efectividad. Lactantes o niños alimentados exclusivamente con fórmulas puede ser una muy buena indicación, principalmente para este grupo etario que hablábamos, que son pacientes prácticamente en la primera etapa de la lactancia, donde actualmente con las fórmulas que contamos en nuestro país, que en este caso solamente sería Ketocal 4:1, nos permite el poder iniciar de una manera rápida y efectiva dieta cetogénica a base solamente de esta formulación en polvo, que nos permite dar una cantidad calórica bastante buena, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 1 gramo por mililitro, y esto es bastante bueno para nuestros pacientes porque nos permite el continuar con una observación en cuanto a su línea de crecimiento y no limitar el bajo peso como antes se tenía pensado con la dieta cetogénica, que sigue siendo incluso un mito para algunos papás, y no solo para ellos, sino para los médicos, en el sentido de que relacionan automáticamente la cetosis o la dieta cetogénica con que el paciente va a bajar de peso o lo va a limitar en el peso. En ese sentido, no es lo que se busca. Con un apoyo nutricional adecuado por medio de un especialista en dieta cetogénica, es altamente probable y es efectivo que la misma dieta cetogénica nos pueda llevar a un incremento adecuado de peso sin comprometer el crecimiento de cada uno de los niños. Vemos otras partes importantes, espasmos infantiles, que lo tocaremos más adelante, síndrome de Ohtahara, deficiencia de piruvato deshidrogenasa, que ya lo comentamos que la dieta cetogénica se convertiría en este caso en la primera línea de tratamiento, estado epiléptico súper refractario y complejo de esclerosis tuberosa, que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de tratar. Y aquí es donde se abre un campo muy interesante para la dieta cetogénica. Hablamos un poco de Dravet y dieta cetogénica. Quise nada más comentar un par de estudios aquí. Del equipo de Dresler y después del doctor Carvalho en Argentina, donde tiene un grupo bastante amplio de pacientes con Dravet y dieta cetogénica. Los reportes en pacientes después de 1 año de uso con dieta cetogénica en Dravet, con un rango de eficacia que va del 15 al 50% y una tasa libre de crisis que va del 50 al 90%. Aquí, aplicado en este estudio que podría ser el más extenso, de 2 a 7 años de edad, y se considera que la dieta cetogénica tendría que ser un tratamiento inmediato ante la falta de respuesta de un par de fármacos. Se dan cuenta, es muy parecido a los lineamientos que teníamos. Fallamos a un par de fármacos, entramos a lo que sería criterios de refractariedad o de mala respuesta farmacológica, y evidentemente la dieta cetogénica se tiene que contemplar de forma inmediata. La mejor respuesta en el electroencefalograma se observó un posterior 1 año de inicio de la dieta, con mejoría en los respondedores, así como en la actividad de electroencefalograma en sueño, y lo comentaremos también más adelante. Quiero que observen, esto me pareció muy interesante, quiero que observen la tasa de respuesta para dieta cetogénica, la cual la coloco en un nivel de evidencia 2 para el síndrome de Dravet. Podemos encontrar tasas que van del 53 al 70%, y si notan ustedes, la tasa de respuesta con estimulador del nervio vago se mantiene más o menos en 55.9%, lo cual lo coloca en un nivel de evidencia 3, y vemos la callosotomía, donde tenemos tasas de respuesta que son muy amplias, ¿no? Desafortunadamente en ese estudio que se realizó por NUP en 2018, la N fue pequeña, sin embargo lo coloca en un nivel de evidencia 3, hablando de síndrome de Dravet, por lo cual la dieta cetogénica se convierte en una opción altamente sustentable.
Ahora, platiquemos un poco de espasmos infantiles. Esta revisión sistemática identificó 15 estudios observacionales, un total de 341 pacientes. En todos los estudios, la tasa de respuesta media de reducción fue con una reducción, de mayor al 50% de los espasmos en 6 meses de inicio de tratamiento con dieta cetogénica y la respuesta media del 65%. Nada despreciable, por arriba de la mitad. La tasa media libre de espasmo fue del 35% dentro de los 6 meses posteriores al inicio de la dieta cetogénica. Y en la serie prospectiva más grande de dieta cetogénica en pacientes con espasmos infantiles se observó una respuesta satisfactoria en el 62% de los pacientes y casi un tercio de los pacientes logró realizar una reducción, de sus fármacos antiepilépticos basales con los cuales se inició la dieta cetogénica. Bastante interesante porque también nos está abriendo y nos está confirmando uno de los campos que actualmente se está estudiando mucho, que son los espasmos infantiles y que actualmente tenemos la oportunidad de estar corriendo un protocolo en nuestro hospital donde estamos incluyendo pacientes en edades tempranas, donde evidentemente estamos contemplando pacientes con espasmos infantiles. Platiquemos un poquito. Ese estudio me llamó mucho la atención, llevado a cabo en la Universidad de Viena, donde se hace una comparación entre dieta cetogénica y ACTH, como ustedes saben. Junio de 2018, septiembre de 2014, se le autorizaron entre el manejo con ACTH y dieta cetogénica. Esta última, evidentemente, por la edad y por la factibilidad y por la buena cetosis que provoca, fue con fórmula cetogénica, lo cual les venía comentando desde hace un momento que es una gran oportunidad y una gran ventaja en el sentido de poder ir trabajando con estas formulaciones que nos permiten llegar a una cetosis mucho más efectiva, pero sobre todo mantenerla a lo largo del tiempo con una menor cantidad de efectos adversos, ya que las fórmulas, por ejemplo, en este caso la que tenemos nosotros, que es KetoCal 4.1, nos permite ya tener dentro del polvo, dentro de la formulación, gran parte de los suplementos y micronutrientes que requerimos dentro del manejo en dieta cetogénica. Vemos cómo fueron aleatorizados 32 niños, 9 de 16 pacientes en dieta cetogénica se reportaron libres de crisis, lo cual nos da un 56%, con una recurrencia de crisis solamente en 3 pacientes, que sería el 18%, después de 6 meses de haber iniciado la dieta cetogénica. 10 de 16 pacientes en ACTH se reportaron libres de crisis, con una recurrencia de crisis en 3 pacientes. Se concluyó en este estudio que no hay diferencias significativas entre el grupo de ACTH y dieta cetogénica, lo cual abre una amplia posibilidad para estos pacientes con espasmos infantiles, sobre todo en nuestro país donde no contamos con ACTH más que por medios de importación. Entonces la dieta cetogénica evidentemente se convierte en una herramienta que a veces, en un estudio un poquito más global, hemos determinado que no se utiliza con la frecuencia que se debía de utilizar y lo más probable es que esto se deba en gran parte a la desinformación que se tiene respecto a la dieta cetogénica y ciertos miedos respecto a sus probables efectos adversos. Ahora, pasamos del cuadro de alto beneficio a un cuadro de beneficio moderado de dieta cetogénica, donde la reducción de crisis se puede mantener en aproximadamente 50%, es decir, la mitad de las crisis, del 30 al 50, es un poco más bajo de lo que comentamos en los criterios donde los síndromes comentados podrían tener una respuesta hasta del 70%, pero vemos algunos síndromes como deficiencia de adenylato linasa, podemos observar encefalopatía por CDKL5, epilepsia de ausencia en la infancia, algunas malformaciones corticales, lo cual es bastante interesante, pero lo tocaremos más adelante, epilepsia de la infancia con convulsiones focales migratorias, encefalopatía epiléptica con punta y onda continua durante el sueño, glucogenosis tipo 5, epilepsia mioclónica juvenil, que ya lo comentamos hace un momento, el Landau-Kleffner-Lennox-Gastaut, que actualmente considero que es de los síndromes donde la dieta cetogénica ha venido también a darnos amplias experiencias en cuanto al manejo de pacientes un poco más grandes, ¿no? Pasábamos de los lactantes ahora un poquito más escolares y donde ya también te vas enfrentando a esta adaptabilidad que el paciente tiene que ir llevando con la dieta cetogénica, puesto que ya a lo mejor venía acostumbrado a estar consumiendo todo tipo de alimentos, pero afortunadamente creo que hemos tenido una respuesta bastante exitosa y de alguna forma se tiene que contemplar dentro del esquema de tratamientos para epilepsias refractarias o de síndromes epilépticos que no hemos tenido adecuada respuesta al tratamiento farmacológico. Podemos observar también síndrome de Rett, bastante interesante, y panencefalitis esclerosante subaguda, lo cual también podría darnos un campo de investigación en estas enfermedades inmunológicamente mediadas. ¿Qué pasa con Lennox-Gastaut y dieta cetogénica? Vean, 20 niños con Lennox-Gastaut con una media de 7.5 años en ese estudio de Caravalo en Argentina.
Podemos observar 18 meses después del inicio de la dieta, 15 pacientes permanecen con la dieta de estos 20, 3 pacientes libres de crisis, 2 pacientes con disminución del 50-74%, 7 pacientes con disminución menor al 50%. En cuanto al electroencefalograma, se observó normalización del electroencefalograma en 2 pacientes totales, 3 pacientes lograron 50-74% reducción de actividad y existieron anormalidades en el sueño que mejoraron entre el 25 y 50%, que aquí entramos en una situación bastante interesante en el manejo con dieta cetogénica, donde hemos observado no solamente una mejoría en el control de las crisis epilépticas, sino actualmente tendríamos que estandarizar la evaluación de cada uno de los pacientes, tanto en el control de dieta de las crisis epilépticas, que evidentemente se convierte en el objetivo principal. Sin embargo, no podemos olvidar actualmente la situación cognitiva de cada uno de los pacientes y la calidad de sueño de cada uno de nuestros pacientes, donde parece ser que la dieta cetogénica tiene muy buena influencia y está funcionando bastante bien. Entonces, puede ser que le demos un peso bastante importante a cualquiera de estas dos cosas, aunque lo que buscamos siempre es un término medio donde tengamos reducción de crisis y también mejoría cognitiva. Hoy sabemos, diferente a lo que se pensaba anteriormente, que no toda la mejoría cognitiva es secundaria a la reducción de crisis epilépticas que se tenía con la dieta cetogénica. Hoy sabemos de una amplia influencia de la dieta cetogénica en la mejoría cognitiva de forma directa. Es decir, esto es independiente de la cantidad de crisis que logré reducir. Esto vamos a tocarlo rapidísimo. La verdad es que no me voy a quedar mucho en este tema, pero quiero solamente recordarles, ¿no? Y ustedes obviamente en sus unidades tienen la oportunidad de trabajar con pacientes pequeños recién nacidos que empiezan a convulsionar. Evidentemente no podemos eliminar de nuestras posibilidades de diagnóstico los errores innatos del metabolismo, perdón, ahí me comí una O, y que estos causan epilepsia. Esto es causa de epilepsia y que de alguna manera a veces el abordaje puede ser insuficiente y no nos tomamos una ruta crítica para poder llegar al diagnóstico de estos errores innatos del metabolismo. Entonces, solamente como para contemplarlos. Aquí yo les ponía algunos ejemplos, ¿no? Algo que está muy en boga actualmente, que es la epilepsia dependiente de piridoxina y que evidentemente en esos pacientes que se consideran refractarios de una manera muy prematura, muy precoz y que no tienen buena respuesta a fármacos antiepilépticos y que también pueden presentarse con algo de espasmos infantiles, no está por demás el poder determinar o bien una epilepsia dependiente de piridoxina o bien un PNOP, una deficiencia de piridoxamina 5'-fosfato, lo cual es importante determinar en estos pacientes. Vemos cómo esto es en el periodo neonatal, pero vemos cómo conforme el niño va creciendo, evidentemente también los compromisos metabólicos van cambiando. Entonces ya nos encontramos, por ejemplo, en la etapa del adolescente ya con MERF, que es ampliamente conocido por ustedes, deficiencia de coenzima Q10 o enfermedad de la fora. También tenemos MELAS como una de las situaciones mitocondriales o de las enfermedades mitocondriales que probablemente diagnostiquemos con mayor frecuencia y de esa manera podemos ir catalogando por grupos de edad las enfermedades metabólicas causantes de epilepsia que tenemos que ir diagnosticando dependiendo de cada uno de los grupos. Podemos observar aquí cómo la investigación metabólica de las epilepsias, pues bueno, empieza con una química de rutina o laboratorios rutinarios para que nos permita observar los niveles de glucosa, de calcio, de magnesio, de amonio, de lactato, la función hepática, la creatinina o la creatinina quinasa, perdón, en este caso, con el fin de poder empezar a sospechar, como pueden ver de su lado derecho, de algún desorden o alguna enfermedad que pudiera estar asociado con estos estudios de forma general. Después podemos pasar ya a algunos estudios más especializados, como los que pueden observar ustedes en el lado izquierdo, desde aminoácidos plasmáticos, el urato, etcétera, e incluso los estudios de ácidos grasos de cadena media, para poder determinar igual algún otro tipo de patología. Y podemos ya investigar incluso algunos metabolitos asociados en orina, los cuales también dentro de los ácidos orgánicos nos podrían dar ciertas sospechas para poder dar una orientación diagnóstica en cada uno de los pacientes, conforme lo pueden ver ustedes en el cuadro del lado derecho. Ahora bien, esto es para los estudios séricos y de orina. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Evidentemente, vamos, en gran parte de los pacientes, sobre todo en los pacientes pequeños, la punción lumbar es algo que se llega a excluir dentro del abordaje de las epilepsias. Entonces, creo que, y aquí como lo dice el cuadro, es importante el tomar el líquido cefalorraquídeo junto con la muestra sanguínea con el fin de poder iniciar una sospecha diagnóstica, sobre todo si se tiene algún indicio de un problema metabólico en cada uno de los pacientes. Pero pueden ver, ¿no?,
las evidencias que nos da la glucosa, por ejemplo, principalmente para GLUT1, como lo comentamos anteriormente, o bien el lactato, donde el lactato incrementado nos podría orientar hacia un desorden de la cadena respiratoria mitocondrial o bien hacia otro tipo de padecimientos relacionados con el complejo de piruvato deshidrogenasa. Y así podemos ir solicitando diferentes estudios, algunos difícilmente disponibles, como sería el estudio de piridoxal 5-fosfato. Sin embargo, bueno, en ese caso se podrían hacer algunas pruebas terapéuticas con piridoxina también. Otras aplicaciones comentadas que se han llegado a observar en dieta cetogénica, sin embargo no es el tema, pero bueno, solamente para comentárselo: trastorno del espectro autista, Alzheimer, migraña, tumores cerebrales, una buena N que se ha observado en pacientes principalmente con glioblastoma multiforme que han tenido buena respuesta a dieta cetogénica, lo cual obliga a continuar investigando sobre ese rubro, y lesiones traumáticas cerebrales. Ahora bien, pasemos al otro ámbito, que son las contraindicaciones de la dieta cetogénica, que de repente aquí nos limitamos mucho por este miedo de poder darle dieta cetogénica a un paciente que realmente no lo amerita. Si se dan cuenta, tenemos varias deficiencias donde la dieta cetogénica se vuelve en una contraindicación absoluta, desde la porfiria hasta deficiencias de carnitina, hasta alteraciones en la beta-oxidación, y que podemos ver también ahí deficiencias de coenzima A de cadena larga. Esto es muy importante para no confundirnos en el uso de dieta cetogénica para algunos pacientes que bien pudieran tener problemas metabólicos, pero principalmente relacionados con las deficiencias. Estas serían las contraindicaciones de forma absoluta. Pero veamos abajo la parte relativa, contraindicaciones relativas, que sería la imposibilidad de mantener una adecuada nutrición. Es muy importante porque de repente tenemos pacientes que de plano no pueden llegar a los requerimientos calóricos que buscamos, ni a los requerimientos que requerimos para llevarlo a un buen estado de cetosis. Por lo tanto, es un poco complicado, y aquí sí podríamos echar uso de algunas situaciones como sondas de alimentación, etcétera, con el fin de poder mejorar el estado de epilepsia del paciente a través de dieta cetogénica. Pero fíjense, los focos epilépticos identificados para cirugía a través de monitoreo con neuroimagen y con electroencefalografía, vamos, se vuelven una contraindicación relativa a la dieta cetogénica. ¿Eso qué significa? Que al igual que lo que se busca en muchos protocolos a lo largo del mundo, actualmente estamos en un momento donde estamos realizando mucho más protocolos que nos derivan a cirugía de epilepsia. Por lo tanto, si tenemos algunos focos o un foco bien identificado en este caso para poder tener una resolución quirúrgica, no podemos detenernos a tratarlo con dieta cetogénica, sino continuar con el protocolo de cirugía de epilepsia hasta que se ha derivado ese paciente para su resolución por cirugía funcional de epilepsia. Incapacidad de los cuidados y uso de propofol, lo cual puede incrementar el riesgo de síndrome de propofol. Ahí es un libro que acabamos de escribir en colaboración con el doctor Eduardo Barragán, y donde les voy a compartir el link al final de la plática para que ustedes puedan descargarlo de forma gratuita y lo tengan ahí como un índice más o menos de lo que se tiene que ir haciendo con la dieta cetogénica. Ahora, ¿qué concluyen los expertos después de todo esto que platicamos y después de este consenso de 2018? Se dice que la dieta cetogénica debe considerarse fuertemente en niños con fracaso en el control de la epilepsia con 2 fármacos antiepilépticos. Ya lo habíamos comentado, constituye el tratamiento de elección en 2 trastornos específicos del metabolismo cerebral, como sería GLUT1 y deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Para el Fares-Hidrabet, espasmos infantiles, DUS, complejo de esteroides tuberosa, la dieta cetogénica debe de ofrecerse en etapas tempranas. Esto es muy importante porque es una conclusión la cual ha derivado actualmente, y cuando ustedes buscan gran parte de los protocolos que están desarrollando alrededor del mundo y de los estudios generados alrededor del mundo, van a observar cómo gran parte de los estudios y un reto importante colocado para la dieta cetogénica ha sido el poder establecer esta respuesta que se va teniendo en pacientes cada vez más pequeños. Por eso encontramos ahí pacientes con espasmos infantiles. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Esta tabla también la pueden encontrar en nuestro libro de 50 preguntas clave en dieta cetogénica. Podemos encontrar las recomendaciones para la evaluación del paciente antes de la implementación de la dieta cetogénica. Es decir, consideramos que es importante tener una buena evaluación de cada uno de los pacientes que vamos a incluir en dieta cetogénica. Como pueden ver ahí, viene una parte donde divide el asesoramiento, significa discutir sobre la reducción de las crisis, los medicamentos, las expectativas cognitivas que se tienen, evaluaciones cognitivas las cuales se deben también realizar en los pacientes con epilepsia, sobre todo en pacientes que pudieran tener esta afección cognitiva de manera importante, como serían pacientes con Dravet y pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, y evidentemente lo que ustedes conocen que pasa con
las epilepsias refractarias, que además de el gran potencial epileptogénico que tiene cada uno de los síndromes, el uso de fármacos antiepilépticos, donde a veces se llegan a 2, 3, 4, 5 fármacos antiepilépticos, evidentemente afecta el desarrollo cognitivo de cada uno de los niños. Siempre importante revisar, por ejemplo, el contenido de carbohidratos en los antiepilépticos y en otros medicamentos. Por regular, nosotros lo que hacemos es cambiamos los medicamentos antiepilépticos que se encuentran en jarabe por tabletas, con el fin de quitarnos la posibilidad de que ustedes saben que muchos jarabes vienen muy endulzados y que eso nos pudiera romper con la cetosis. Siempre importante la evaluación nutricional. La evaluación nutricional es la parte medular en el sentido del inicio de la dieta cetogénica, junto con la evaluación neurológica, para determinar que realmente ese paciente pueda ser candidato a presentar mejoría con este tratamiento no farmacológico. El peso, talla, lo ideal, ¿no? Para de forma basal, con el fin de darnos cuenta qué tanto se va modificando a partir del inicio de la dieta cetogénica. Pueden ver ahí todos los parámetros que se pueden ir estableciendo y que se pueden ir percentilando, con el fin de poder establecer incluso qué tipo de dieta sería el más recomendable para cada uno de los pacientes. El cálculo de calorías, de ingesta de líquidos, el índice cetogénico, cómo se va a iniciar, cómo se va a ir incrementando este índice poco a poco, cada cuándo lo vas a hacer y cuándo sería el mejor momento de pasar a lo siguiente, ¿no? Que sería la evaluación de laboratorio, que lo hacemos de forma inicial con todo lo que ustedes observan ahí, y después lo volvemos a repetir por lo menos 3 meses después de haber iniciado la dieta cetogénica. Esto es importante, y siempre y cuando el paciente no muestre alguna afección clínica relacionada con la dieta que nos obligue a adelantar algún estudio de laboratorio, con el fin de valorar realmente que la dieta se tenga que ajustar o incluso que se tenga que suspender. Y ahí vemos algunas pruebas auxiliares. Por ejemplo, nosotros, dentro de los esquemas de protocolo que realizamos, sí hacemos un electroencefalograma previo y 3 meses después de haber iniciado la dieta cetogénica, y pueden haber ahí, ¿no?, algunas situaciones donde, si sospechamos de algún fenómeno evidentemente metabólico, como lo comentamos en el cuadro de contraindicaciones de la dieta cetogénica, entonces tendríamos que ampliar a lo mejor un poco el abordaje, con el fin de darnos cuenta que el paciente no tenga una contraindicación principalmente absoluta para recibir el tratamiento. Ahora bien, ¿qué se tiene que tomar en cuenta para la implementación? Evidentemente, la evaluación clínica es lo fundamental aquí. Tenemos que conocer el tipo de crisis. Ya se viene trabajando, ¿no? Y ustedes lo han visto en todas las charlas anteriores, el poder establecer bien, primero, cuál es el tipo de crisis, después, cuál es el tipo de epilepsia, y al final, saber si ese paciente podría incluirse o no en un fenómeno de síndromes epilépticos o de síndrome epiléptico. Hay que excluir los trastornos metabólicos que contraindican la dieta cetogénica, conocer las comorbilidades en cada uno de los pacientes. En este caso, si tiene litiasis renal, ustedes saben que la asociación de repente de dieta cetogénica con topiramato principalmente podría incrementar el riesgo de litiasis renal. Actualmente podemos utilizar algunos citratos que podrían ayudarnos a prevenir cualquier situación de este tipo, sobre todo en esos pacientes donde el topiramato ha sido de gran uso, de gran utilidad, o ha funcionado bastante bien para el control de su epilepsia. Por lo tanto, es altamente probable que no podamos suspender el topiramato una vez que iniciemos la dieta cetogénica. Entonces, de ahí es que sea necesario el poder realizar algunos exámenes de orina que nos estén dando orientación hacia la formación de cristales, o bien ultrasonidos renales también, que nos ayuden a determinar que no se cuente con litiasis. Trastornos de glutorios, hipercolesterolemia, escasa ganancia ponderal o ingesta oral deficiente, como lo veníamos viendo, reflujo severo, ¿no? También es importante el poderlo considerar, constipación, alguna miocardiopatía o acidosis metabólica de tipo crónico, recordando que la dieta cetogénica va a llevar a un estado ácido al paciente, y si a eso le sumamos el uso, por ejemplo, de topiramato, todavía podríamos incrementar un poco más la acidosis en cada uno de los niños. Entonces, hay que analizar perfectamente bien a través de los estudios de laboratorio que ese paciente sea un candidato ideal para recibir tratamiento. Valorar el contenido de carbohidratos en medicamentos, como lo comentamos anteriormente, y hacer el cambio de jarabes a tabletas, siempre recomendado, con el fin de poder establecer que estemos libres de jarabes que contengan algo de azúcares o carbohidratos, y que de alguna manera nos podría afectar en, primero, adquirir la cetosis y después en mantenerla. Aspectos psicosociales siempre, ¿no? El tiempo que va a llevar a lo mejor el análisis en cuanto a la preparación de la dieta para la mamá. De ahí lo volvemos a hacer. Ha sido mucho más sencillo para nosotros, de una manera definitiva, el uso de formulaciones
cetogénicas, ya que con esto la dieta se prepara de una manera mucho más sencilla, nos permite mantener a los pacientes con mejor apego y mejores rangos de cetosis con una menor cantidad de efectos adversos. Entonces, la verdad es que las formulaciones cetogénicas han venido a transformar el inicio de la dieta cetogénica y el mantenimiento de la dieta cetogénica, lo cual lo hace más cómodo y nos permite que los papás y las mamás se mantengan con su tratamiento durante más tiempo. Y la otra, bueno, pues determinar la duración. Yo siempre les comento a los papás con los cuales vamos a iniciar la dieta cetogénica que consideramos un rango de 3.2 meses, en este caso 3 meses, ¿no? 3 meses y medio, para evaluar la respuesta a la dieta cetogénica, antes de que esto se pueda considerar como ineficaz y que se tienda a suspenderla. Esto es muy importante porque no hasta los 3 meses es cuando gran parte de los estudios, incluso ustedes veían, ¿no? Después de mantenerla durante 6 meses. Entonces, es muy importante que nosotros demos este rango de tiempo de 3 meses por lo menos para observar el efecto benéfico de la dieta cetogénica antes de considerar disminuirla o retirarla. Esto es muy importante porque no nos podemos desesperar en esta búsqueda de beneficios para el niño. Esto es muy importante porque a pesar de que lo que buscamos es reducir las crisis epilépticas muy rápidas, tampoco podemos confundirnos. Y entonces, así como conocemos las vidas medias de cada uno de los fármacos antiepilépticos que nosotros indicamos y le decimos a los papás, vamos a esperar respuesta una semana después o vamos a esperar respuesta tantos días después, lo mismo pasa con la dieta cetogénica. Este periodo de prueba nos permite ver muchas cosas. Primero, el apego al tratamiento de los papás, qué tan fácil está formando cetosis los pacientes y evidentemente poder considerar la eficacia. Lo mismo pasa con el electroencefalograma. Cometeríamos un error importante si después de hacer un electroencefalograma lo repetimos de forma inmediata a la semana o a las 2 semanas, si estamos dándole un peso al inicio de dieta cetogénica y que esto nos podría ayudar en el control de crisis en cada uno de los niños. Entonces, lo que consideramos es poder también esperar 3 meses para poder realizar un electroencefalograma que nos permita observar ahora la respuesta eléctrica que hemos tenido con dieta cetogénica. Y ese periodo de 3 meses, la verdad es que nos ha funcionado bastante para nuestros pacientes. Cada dieta es individualizada, esto es muy importante que ustedes lo sepan. No se recomienda la restricción calórica o de líquidos actualmente en los niños. Esto es muy importante porque lo que buscamos es que los niños sigan ganando peso y de ninguna manera mantenerlos restringidos, ni de líquidos ni de calorías, para no afectar de ninguna forma el crecimiento. Los menores de 2 años de edad, como lo comentábamos y como lo hacemos acá nosotros, comienzan con dieta cetogénica clásica con evidencia 3. Y aquí es donde entra la gran utilidad de fórmulas comerciales según el consenso y que evidentemente lo hemos vivido nosotros a través de los beneficios de Ketocal 4:1. En adolescentes, la Atkins modificada, como lo comentábamos, o bajo índice glicémico, puede ser bastante buena y pueden acomodarse mejor, principalmente si lo estamos iniciando en la etapa del adolescente, donde, bueno, viene de una dieta totalmente normal y a veces el apego a una dieta cetogénica muy estricta cuesta mucho trabajo, pero se puede ver beneficios, se puede tener un buen control de cetonas en orina para saber qué tanto nos está ayudando la dieta. En cuanto al inicio de la dieta cetogénica, 80% de los centros la comienzan con clásica para el control del paciente. Lo que hacen es un periodo de ayuno de 12 a 24 horas sin líquidos, con carbohidratos. Esto resulta excepcional. Actualmente la mayor cantidad de pacientes que tenemos con dieta cetogénica lo iniciamos en el consultorio de manera ambulatoria y vamos haciendo las relaciones 1:1, 2:1, 3:1 de forma ambulatoria también y las vamos incrementando semana con semana con un cuidado importante tanto del control de glucosa como del control de cetonas en orina. El ayuno puede ser necesario sobre todo cuando requerimos una respuesta rápida. Esto lo hemos vivido en pacientes con epilepsias que nos llevan a un estado epiléptico de forma importante. Por lo tanto, el ayuno es muy interesante porque los mantenemos en ayuno 12 a 24 horas. Ese es el primer inicio de cetosis que tenemos y después entra la dieta cetogénica con el fin de poderlo llevar a una cetosis efectiva lo más rápido posible, porque ahí sí lo que nos interesa es terminar con el estado epiléptico, por ponerles un ejemplo. Primeras 24 a 48 horas del monitoreo de glucosa previa a comidas, ¿no? Eso es importante para que nos demos cuenta que no hay ningún problema con el inicio de dieta cetogénica y se puede, ¿no? Se puede empezar a trabajar un poquito en el sentido de limitar la cantidad de cetonas, sobre todo cuando los niveles de glucosa son inferiores a 30 miligramos sobre decilitro, y eso se da con un aporte nada más de los pacientes, un aporte de jugo de fruta a los pacientes con el fin de recuperar glucosa. Ahí lo vemos, puede realizarse 1:1, 2:1, 3:1, incluso con incrementos diarios, si lo que buscamos es que el paciente
gane rápidamente cetosis y que eso nos permite entonces el poder controlar su actividad epiléptica rápida. Estamos por concluir, nos quedan 5 minutos iniciales. Quiero comentarles la parte de los fármacos antiepilépticos, perdón, 5 minutos finales, para comentarles la parte de los fármacos antiepilépticos, donde los niveles plasmáticos de fármacos antiepilépticos no se alteran con el uso de la dieta. El uso concomitante de valproato y con la dieta también es seguro, se pueden utilizar los dos. Antes se pensaba, ¿no? Como si toma valproato, toma topiramato, de plano no le des la dieta. Hay que tener cuidado nada más en cuanto a los niveles de valproato y en cuanto a las enzimas hepáticas después del inicio de la dieta, pero se pueden llevar a cabo ambos. La acidosis metabólica lo comentábamos, cómo se puede favorecer con el uso de topiramato y benzoniazepina al ser inhibidores de la anhidrasa carbónica. Se puede o se sugiere la discontinuación de los fármacos antiepilépticos luego de un mes en pacientes respondedores. Nosotros por lo regular no lo hacemos así. Esperamos 3 meses y después de 3 meses determinamos cuál es el fármaco que se podría ir y el paciente podría dejar de utilizar, obviamente desescalonando como siempre lo hacemos. Y obviamente siempre tener precaución con la disminución del fenobarbital y alguna benzodiazepina. Aporte complementario, toda la dieta cetogénica tiene que tener un suplemento vitamínico de forma importante, esto por la restricción que tienen los pacientes en la cantidad de frutas y verduras que consumen. Ahí está, la cantidad limitada de frutas. La mitad de los expertos también recomienda la suplementación de vitamina D, la cual incluye también las formulaciones, en este caso que toca el 4:1, así como calcio y magnesio, lo cual nos permite mantener a los pacientes en un equilibrio en ese sentido en cuanto a los micronutrientes que utilizamos. Ahora bien, la interrupción de la dieta cetogénica, pues la podemos contemplar en caso de que no tengamos respuesta a los 3 meses de que haya sido iniciada y en los casos donde fue beneficiosa, donde nos resultó la dieta cetogénica, donde hemos tenido esta respuesta posterior a los 3 meses, es importante a lo mejor mantenerla durante 24 meses, ahora conociendo que este tiempo de 2 años podría traer beneficios a largo plazo al paciente. Es decir, no solamente lo voy a tener controlado cuando lo tenga con la dieta cetogénica y niveles de cetonas altas, sino la apuesta es poder continuar con este control de actividad epiléptica a lo largo del tiempo, a pesar de que el paciente no esté tomando ya la dieta cetogénica. Sin embargo, seguimos explorando este tipo de propuestas hechas por los consensos. En espasmos infantiles y estado epiléptico, la duración tiende a ser más corta, puede ser aproximadamente de 6 meses a 1 año, eso es una realidad también, sobre todo porque tenemos algún cambio en la presentación de crisis epilépticas. Previo al retiro de la dieta cetogénica, se recomienda realizar un electroencefalograma para conocer el estado epiléptico del paciente y el descenso se va haciendo gradual y nos puede llevar igual un mes más o menos en lo que vamos haciendo descensos de la concentración 3:1, a 2:1, a 1:1 y después valorar el retiro de la dieta cetogénica. Voy a tener que cortar un poquito la parte de algunas diapositivas, solamente la parte que quiero tocar es cómo actúa la dieta cetogénica. Saben ustedes que el cerebro está compuesto por una red muy amplia de billones de células que responden a cambios muy fluctuantes en el ambiente. Ahí es donde la dieta cetogénica actúa, puede llevar altos niveles de alfa-cetabutarato beta-cetobutarato, en el cerebro, y lo cual nos puede ayudar al control de la epilepsia. Sin embargo, también se ha encontrado que mejora el ambiente neuronal de forma periférica utilizando gran cantidad de antioxidantes y ácidos grasos omega, lo cual puede permitir la liberación o el desecho más rápido, de radicales libres y con eso tener un mejor control de la epilepsia. La asociación con ácidos grasos es muy interesante y nos lleva a un mejor control de la dieta cetogénica, conociendo que actualmente sabemos que grandes cantidades de ácidos grasos omega 3 y omega 6 pueden tener un buen efecto antiepiléptico, incluso en algunos estudios comparable con ácido valproico, lo cual es muy interesante, y también evidentemente al conocer que la dieta cetogénica tiene una cantidad muy importante de ácidos grasos ingresada en su estructura, nos puede ayudar bastante también en ese sentido para el control de la epilepsia, que es un poquito lo que comentaba acá. Solamente quería comentarles para finalizar, ¿no? Otro grupo que tenemos de pacientes que ha sido muy interesante el poder tratar son los pacientes que tienen dieta cetogénica y que también tienen cannabidiol, porque de repente pensamos que el llevar 2 tratamientos que como tal, podríamos incluso no considerarlos como dentro de nuestro esquema farmacológico ideal o de confianza o que normalmente utilizamos, no podría ser útil. Esto también lo proponemos en nuestro libro, que esperamos que lo puedan descargar y lo disfruten, pero proponemos esto tanto el doctor Barragán como su servidor, que es la interacción entre dieta cetogénica y cannabidiol, donde el aceite de cannabidiol, al tener un componente graso, nos va a dar un aporte importante de ácido graso omega 3, omega 6, omega 9. Este amplio aporte de ácidos grasos nos va a llevar a la producción de fosfatidiletoanolamina, lo cual va a derivar en anandamida y 2-AG,
que podrían convertirse posteriormente en receptores CB1, es decir, favorece la recepción entonces del cannabidiol y por lo tanto tenemos un mejor efecto antiepiléptico. Así como la participación que sabemos que tiene el aceite de cannabidiol en canales de calcio, canales de sodio y lo más reciente en la proteína GPR55. Espero que haya sido de su agrado la plática del día de hoy. Les dejo la liga del libro que acabamos de publicar en este año el doctor Barragán y su servidor para que lo puedan descargar y sobre todo resuelvan muchas de las dudas que seguramente quedarán tras esta plática. Que tengan muy buena tarde y agradezco nuevamente al maestro Barragán.